Siempre es un gozo volver a vernos, a encontrarnos después de toda esta semana. Espero que estén bien, que el Señor les haya ayudado y les haya dado victoria sobre todo. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Igualmente, damos la bienvenida al pastor Eduardo, que ya está con nosotros. Amén. Bienvenido, pastor Eduardo. Te hemos extrañado y ya estamos aquí. ¿Cuántos de ustedes nos visitan? Es un placer recibir a nuestros visitantes. Favor de levantar su mano por aquí, por este lado. Bienvenido, bienvenido. ¿Verdad? Qué bueno, gracias a Dios tenemos varias personas visitándonos por este lado. También, qué bueno, gracias a Dios. Vamos a recibirles. Hemos estado orando por ustedes y como respuesta a nuestra oración están aquí. Y están vivos y están sanos. Y están con ganas posiblemente también de recibir la palabra del Señor. El Señor dijo que este lugar es casa de oración. No dijo casa de dormir. No dijo, mi casa es casa de dormir o de distraerse. No dijo, mi casa es casa de chatear. Él dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Diga usted, yo estoy en la casa de oración y no para hacer otra cosa. Pero también estoy en la casa de Dios. Diga, pero también estoy en la casa de Dios para recibir la palabra de Dios, lo que Él quiere decirme. Si quiere corregirme, enderezarme, si quiere aplicar el chicote, el chamberín, estoy dispuesto a recibir. ¿De acuerdo? ¿Y qué es eso de chamberín? Pregunten a los hermanos de Ayacucho, de Huancavelica. Ese es el azote con que se corrige a los hijos. Muy bien, entonces vamos a comenzar. En Primera de Juan capítulo 5, casi ya cerca a Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 5. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Los que no tienen Biblia pueden ayudarse con la pantalla. Ahí salen los versículos. Y dice así, Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Repitamos el versículo 4 todos juntos, en voz alta. 1, 2 y 3. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Pero prestémosle atención, dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y aquellos que no son nacidos de Dios son vencidos por el mundo. Solo los que son nacidos de Dios vencen al mundo. Y la victoria hacia el mundo es por nuestra fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Todos los meses en nuestra iglesia tenemos un énfasis. Por ejemplo, en agosto hemos hablado acerca de las misiones. En este mes de septiembre
nuestro énfasis es los enemigos de la iglesia. Tenemos que saber nosotros eso, de los enemigos de la iglesia. Pero quisiera que ustedes, por favor, primero presten mucha atención y que la palabra sea bien recibida. Hay personas que a veces, cuando la palabra les describe, les habla, dicen, el pastor se está dirigiendo a mí. Bueno, yo no sé cómo está usted, cómo está su vida, cómo está su corazón, su comportamiento, su conducta. La Biblia no es solamente para usted. La palabra de Dios es para todos nosotros. Pero es importante que la palabra entonces le abra el entendimiento y usted sepa lo que tiene que hacer. Bien, entonces hablemos acerca de los enemigos de la iglesia, o comencemos acerca de este énfasis. Y mi propósito en esta mañana, con lo que les voy a compartir, es hacerles entender que la mundanalidad es totalmente opuesta a las normas de santidad que Dios demanda de su iglesia. Porque vamos a hablar de eso, de la mundanalidad. Hermanos y amigos, la iglesia somos nosotros, no el edificio, sino los nacidos de nuevo, los que por la sangre de Jesucristo hemos sido lavados y limpiados de nuestros pecados, y los que ahora somos hijos de Dios y pertenecemos a la herencia celestial. Entonces, de la iglesia de nosotros es que vamos a hablar. La iglesia tiene dos clases de enemigos. ¿Están escuchando? Dos clases de enemigos o dos grupos de enemigos. Enemigos externos que atacan desde afuera hacia adentro y enemigos internos que dañan a la iglesia desde adentro. De estos dos enemigos, los más peligrosos y los más perjudiciales son los enemigos internos. ¿Me están escuchando? O los que están en la misma iglesia. Por eso los profetas, como los apóstoles y el mismo Señor, advirtieron que de la misma iglesia se levantarían falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos cristos y hasta falsos hermanos. ¿Escucharon? Eso nos han dicho los profetas y eso nos dijeron los apóstoles y también el Señor Jesucristo. Entre todos los falsos están inclusive los falsos hermanos, que no son verdaderos cristianos, nacidos de nuevo, pero se visten de hermanos, o a veces se identifican así, pero interiormente no son verdaderos hermanos. Entre los enemigos internos, los que están en la misma iglesia, están los cristianos mundanos, los cristianos carnales. Hoy este es muy duro. Los cristianos hipócritas y los cristianos mentirosos. ¿Me están escuchando? O sea, entre los enemigos internos de la iglesia hay evangélicos mundanos, evangélicos carnales, evangélicos hipócritas y evangélicos mentirosos, llamados evangélicos pero mentirosos. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué pasa con estos enemigos que están dentro de la iglesia? Son los que causan confusión, tropiezo, divisiones, conflictos, peleas entre hermanos. Promueven escándalos, discordias, difamaciones, murmuraciones, envidias y mal testimonio.
es decir, dan una mala imagen a la iglesia. Les gusta difamar a la gente, a sus propios hermanos, hablar a espaldas de ellos. Son muy murmuradores y querellosos y hacen cosas indebidas. Tienen negocios oscuros cuando se reúnen o cuando están en grupo para conversar o con alguien. Es como cuando ese muchacho, cuando estaba enfermo en el hospital y le dijeron: vamos a traer al pastor para que ore por ti. Y él dijo: yo no quiero que venga el pastor. Entonces traeremos a los diáconos, menos a los diáconos, dijo él. ¿Y por qué? Porque cuando comíamos en la mesa ustedes dijeron que los diáconos y el pastor eran unos diablos. ¿Y cómo es que los diablos pueden orar por mí? O sea que los cristianos mundanos, cristianos carnales, se ocupan de esas cosas aun cuando comen el alimento. Por causa de los tales, de estos enemigos internos, el evangelio es despreciado por la gente inconversa, la iglesia es difamada, el nombre del Señor deshonrado y hasta blasfemado. En la lista de los enemigos de la iglesia ocupa el primer lugar la mundanalidad. ¿En qué consiste la mundanalidad? Es que la gente cree en Dios, pero ama más las cosas del mundo, lo que se practica en el mundo. De esas cosas de la mundanalidad nos vamos a ocupar en esta oportunidad. ¿Por qué los cristianos mundanos son enemigos de la iglesia? ¿Están escuchando? Por las siguientes razones. Primero, porque se identifican con el mundo, más con el mundo que con Cristo. En 1 de Juan 5, 18 y 19, la palabra del Señor dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, el mundo en su totalidad está bajo el maligno. El apóstol Juan está diciendo: nosotros somos de Dios, pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios. No pertenecemos a esta tierra, nuestra patria celestial está en los cielos. Pero el mundo entero, todo lo que hay en este mundo, en esta tierra, está bajo el maligno. Pero también está hablando como mundo del comportamiento, de la conducta, de las prácticas que la gente tiene. Entonces pertenece a las cosas del mundo que están opuestos a Dios. Con frecuencia, la palabra mundo en la Biblia en griego es cosmos. Se refiere al vasto sistema de esta época, de esta tierra, que Satanás, el Dios de este siglo, promueve y que existe independiente de Dios. O sea que Satanás es el que toma el dominio y el control. No solo consiste en los placeres malos, inmorales y pecaminosos del mundo, sino que también se refiere al espíritu maligno que hay en toda empresa humana que no está sometido al señorío de Cristo. En el sistema mundanal, Satanás emplea los conceptos del mundo, de la moralidad, emplea la filosofía, la psicología, los deseos de los gobiernos, la cultura, las modas, la música, las diversiones, los medios de comunicación, la religión, los deportes, la agricultura y tantas otras cosas para oponerse a Dios. ¿Están escuchando? Para oponerse a su palabra, para oponerse a la iglesia y a las normas de santidad y de justicia que Dios ha establecido en su palabra. Antes el deporte era una práctica sana, ahora se ha malogrado del todo. Habrán escuchado lo que pasó en el estadio allá en Argentina últimamente.
lo que pasó en un partido entre un equipo de Argentina y otro equipo de Chile. Y así sucesivamente, la maldad ha entrado. Mire, cuando aquí equipos como Alianza y Universitario juegan, ¿qué es lo que hacen los llamados hinchas? Hacen maldad por todos lados, hasta pueden matar a la gente. ¿Qué significa eso? Que Satanás ha tomado control de todo. ¿Me están escuchando? Hasta del deporte. Si alguien me pregunta, pastor, ¿es malo jugar deporte? En sí el deporte es bueno. Lamentablemente lo ha malogrado el enemigo ahora. Bien, por eso en Mateo 16, 26 dice la palabra, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, todo lo que el mundo ofrece, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Digan, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Diga, levante su mano derecha, declare, yo no he recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Pero ¿en cuántas personas está el Dios, el espíritu del mundo? En 1 Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Por eso en Tito 2:12 el Señor nos dice así, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciemos a las cosas mundanas y a toda forma de impiedad, de iniquidad. Y en 1 de Juan capítulo 2, 15, 16 dice, no améis al mundo. ¿Está saliendo o no? A ver, lean conmigo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde proviene? Proviene de Satanás, proviene del pecado. Vamos a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, Satanás usa la profesión médica, la medicina, para promover la matanza de niños antes que nazcan, practicando los abortivos y los anticonceptivos para promover la promiscuidad sexual. ¿Está escuchando? La medicina es buena, es necesaria, pero Satanás lo está usando para matar muchas vidas con los abortos y también con la producción de los anticonceptivos para promover toda forma de corrupción sexual. Una señora aparentemente especialista estaba hablando por la radioprogramas el otro día y decía, ahora los anticonceptivos se usan para prevenir el embarazo de las chicas de 12, 13, 14 años, o sea que sí pueden tener relaciones sexuales y para no embarazarse, pues ahí están los anticonceptivos y cosas por el estilo. Satanás tomó el control sobre la medicina de esa manera. ¿Y cuántos niños son asesinados antes que nazcan por medio de los abortivos? La agricultura, que es tan buena, mira, el producto de la agricultura comemos todos nosotros, pero también la agricultura produce drogas que destruyen la vida, el alcohol y los narcóticos. El sistema educativo para promover y difundir el materialismo, el ateísmo, el humanismo y la ideología de género. Todo lo que antes era bueno, ahora está
corrompido y contaminado. Los medios de diversión para destruir las normas divinas. Entonces, los cristianos auténticos, los verdaderos cristianos, deben estar conscientes y saber discernir que detrás de toda empresa y actividad humana hay espíritus y poderes que se vuelven contra Dios, contra su palabra, algunos con más fuerza que otros, pero tienen una tremenda influencia. Asimismo, el sistema mundano también abarca todos los sistemas religiosos. Escuchen, hermanos queridos, la religión también se ha pervertido, la religión se ha corrompido. Las religiones han sido inventadas por el hombre y todas las organizaciones e iglesias llamadas cristianas, que no son bíblicas, sino mundanas, iglesias mundanas, iglesias tibias, iglesias apóstatas. Vivimos en medio de esta situación. Es fácil. El otro día salió por Facebook 2 mujeres lesbianas casándose en una iglesia evangélica. ¿Me está escuchando? Con tanta libertad, y todavía hombres llamados pastores casándolas a esas mujeres y argumentando, bueno, que Dios tiene misericordia de todos, cosas por el estilo. Entonces hay iglesias apóstatas. Cualquier cosa que vaya contra las normas bíblicas, contra la palabra del Señor, cualquier práctica que hay en alguna iglesia evangélica, entonces va a favor del mundo. Están introduciendo la mundanalidad a la iglesia. Los cristianos mundanos, consciente o inconscientemente, están a favor de todas estas prácticas y formas de pensamiento. Por eso a veces surgen con esas ideas. Para mí no es malo, para mí no es pecado. Otros dicen que es pecado, pero para mí no. Tratan de argumentar por qué aman al mundo, se identifican más con el mundo que con Cristo, que con la palabra de Dios. Así que la primera razón por qué los mundanos son enemigos de la iglesia es porque se identifican más con el mundo que con Cristo. ¿Están escuchando? Segunda razón, los cristianos mundanos aman al mundo. Son enemigos de la iglesia porque aman al mundo más que a Dios. Por eso en 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, a los verdaderos cristianos. Nos dice el Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora escuche, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguien ama al mundo, lo que se hace en el mundo, lo que promueve el mundo, lo que ofrece el mundo, dice, el amor del Padre, el amor de Dios no está en esa persona. ¿Por qué? Porque ama al mundo. El amor del mundo está en su corazón. Un poco de fiesta, un poco de baile, un poco de robo, un poco de mentira, un poco de astucia, un poco de esto y de aquello. Una hermana me decía: ¿puedo pedir permiso a Dios para celebrar los 15 años de mi hija? ¿Y cómo piensa celebrar? Claro, con música, con licor, con bailes y todo. ¿Y dónde ha escuchado o ha leído que se puede pedir permiso a Dios para hacer eso? Así que gente que vive así, que aparentemente ama a Dios, alaba a Dios, adora a Dios, pero hay más cosas del mundo que las cosas de Dios en su mente y en su corazón.
¿Qué dice la Biblia al respecto? Escuchen, que Satanás es el Dios del sistema del mundo actual. Mateo 4:10, cuando Satanás tentó a Jesús, dice, el Señor le respondió, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No adorar ni servir ni a Satanás, ni a su obra, ni a sus prácticas. Dice en San Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Príncipe de este mundo quiere decir el que tiene gobierno, el que tiene el dominio sobre este mundo. En San Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, ninguna participación tiene conmigo, dice Jesús. Satanás no tiene ninguna relación conmigo. Hay una tremenda diferencia. En San Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Primera de Juan 5:15, preste atención a esto. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Y el mundo entero está bajo el maligno. A ver, repitan. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. A ver, diga, yo sé que soy de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todos los que practican las cosas mundanas, pecaminosas, están bajo el maligno. Satanás gobierna el mundo con un ejército de espíritus malos, subordinados a él. Eso está en Lucas 4:5-7 y en Efesios 6:12 y 13. Dice la palabra de Dios que Satanás ha organizado el mundo en sistemas políticos. ¿Por qué nos mienten los políticos? ¿Están escuchando? ¿Por qué roban los políticos? ¿Por qué hacen todas aquellas cosas los políticos? Satanás ha organizado el mundo con estos sistemas, con sistemas políticos, culturales, económicos y religiosos, que son por naturaleza hostiles a Dios, a su palabra y a su iglesia. Entonces todo esto va en contra de los principios bíblicos, contra las normas que la iglesia de Jesucristo practica. Por eso a los verdaderos cristianos normalmente los mundanos deben aborrecernos. Dice San Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Los cristianos mundanos no están de acuerdo con los cristianos espirituales. No les gusta la espiritualidad. No les gusta vivir la vida cristiana de manera constante, consecuente. Por ejemplo, no les gusta que se hable de santidad. Consideran como algo del pasado, como algo ya superado por la generación moderna o por los habitantes de la era posmoderna. No les gusta que se hable que el sexo fuera del matrimonio es pecado. Están buscando argumentos para justificar. Sí se puede practicar la fornicación,
Alguien dijo, practiquemos la fornicación y después nos arrepentimos. Sí, un hombre puede tener hasta 2 o 3 mujeres, y así se identifica como un verdadero hombre, dicen. Entonces el sistema del mundo se ha metido en todo eso. Sí se puede robar un poco, sí se puede mentir un poco. ¿Quién se va a dar cuenta? Así que Satanás usa la política, la cultura, la economía, la religión, que son por naturaleza hostiles a Dios y a su palabra y a su iglesia. En San Juan 15, 18 el Señor dice, si el mundo os aborrece. A ver, lean, se sale ahí, ¿no? Léanlo fuerte. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Amén. En Santiago 4:4, ¿qué dice? A ver, léanlo, 1, 2 y 3. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2, 16, 18, ¿qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, a ver, léalo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, ¿están escuchando? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Y dónde están esos anticristos? Porque han surgido muchos anticristos. Están muchas veces en la religión, están en la iglesia, porque se oponen a Cristo, se oponen a su palabra, a su doctrina, a sus normas de conducta. No están de acuerdo. Están de acuerdo con lo que el mundo sí ofrece, con lo que el mundo sí produce, con lo que el mundo sí practica, están de acuerdo. Ojalá que en la Biblia dijera algo sobre eso. Están buscando los argumentos. La palabra del Señor nos dice que el mundo y la verdadera iglesia son 2 grupos totalmente diferentes. ¿Están escuchando? Que el mundo y la iglesia son 2 grupos totalmente diferentes. Escuchen, ¿por qué? El mundo está bajo el dominio de Satanás. Eso dice San Juan 12:31. En cambio, la iglesia pertenece a Dios y está bajo el señorío de Cristo. El amo verdadero de una iglesia auténtica es Jesucristo. El Rey, el Señor, el que gobierna la iglesia o su iglesia es Jesucristo. Por eso la palabra lo identifica a Jesús como la cabeza de la iglesia. En Efesios 5, 23 y 24 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Amén. Y Él es su Salvador, el Salvador de la iglesia, Jesucristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? No es el Papa, no es ningún religioso. La cabeza de la iglesia cristiana, evangélica y auténtica es Jesucristo. El que es el principado o el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es decir,
el primer lugar, el primer puesto, el primer gobierno, y que Él sea el primero en todo, ser reconocido como el auténtico gobernante de su iglesia. Por esta razón, los verdaderos creyentes deben separarse del mundo. Digan conmigo, por este motivo, los verdaderos creyentes deben separarse del mundo, es decir, de las prácticas mundanas. No salir de la tierra, sino de las prácticas mundanas. Los cristianos mundanos o que aman al mundo no tienen el amor del Padre, porque aman al mundo. ¿Por qué los mundanos no tienen el amor del Padre? Porque aman al mundo y están sometidos al dominio de este sistema corrupto gobernado por Satanás. Así que la segunda razón por qué son enemigos de la iglesia es porque aman al mundo. La tercera razón por qué los cristianos mundanos son enemigos de la iglesia, porque son amigos del mundo. ¿Están escuchando, por favor? Amigos del mundo. Por eso Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Escúchelo, por favor. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea que los cristianos que prefieren practicar las cosas del mundo, deleitarse con el mundo, son enemigos de Dios. ¿Qué significa ser amigo? Amigos son aquellos que comparten deseos, intereses y propósitos comunes con el fin de complacerse y satisfacerse mutuamente. Cristianos que se satisfacen con el mundo, que se deleitan con el mundo. Los amigos invierten tiempo, por ahí se encuentran y pasan tiempo, invierten energía, dinero y otros recursos para darse satisfacción mutua. Saben que a los cristianos mundanos, y naturalmente también con otras formas como la carnalidad, como la hipocresía, como la mentira y todo eso, no les gusta que, por ejemplo, invirtamos tiempo en las cosas divinas, en la obra del Señor. No les gusta. Prefieren estar en cualquier ocupación, en cualquier otra cosa, menos en la obra del Señor. No les gusta orar. Convocamos a la oración. Ellos prefieren estar en cualquier diversión, menos en la oración, porque les gustan las cosas del mundo. Convocamos a un ayuno, prefieren comer y ese día comen más todavía. Entonces, prefieren las cosas del mundo y no las cosas divinas. ¿Me están escuchando? Y cuando diezmamos y ofrendamos, ellos se molestan, están contra todo eso. Pero sí, para las cosas del mundo, sí invierten dinero, compra de licores, compra de esto y aquello. Fácilmente pueden invertir dinero porque son amigos del mundo. En este sentido, los cristianos mundanos prefieren mantener más amistad con el mundo que con Dios. Dejan dinero para la cantina. Pueden dar su dinero para Bacchus, para el cristal, enriquecer a ellos con su dinero. Pero cuando se trata de la obra del Señor, dicen no, allí sacan dinero y comienzan a hacer una serie de conjeturas, porque son mundanos, porque aman las cosas del mundo. En cambio, los cristianos espirituales, los que aman a Dios, sinceramente dicen, sí, estamos aquí para servir a nuestro Dios, porque amamos al Señor.
Sí, estamos aquí para invertir tiempo, energía, fuerza, voluntad, trabajo, economía en la obra del Señor, porque amamos al Señor. Por eso Santiago se dirige a esos cristianos y les dice: el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios y por consiguiente enemigo de todo lo bueno, enemigo del Evangelio, enemigo de la Biblia, enemigo de la iglesia y hasta enemigo del cielo. Prefieren irse al infierno, a la condenación eterna, por no abandonar, por no renunciar, por no dejar las prácticas mundanas. Les parece cosa inservible, cosa de poco valor el sacrificio de Cristo, su sangre derramada en la cruz. Prefieren entonces las cosas mundanas que a Jesucristo. Y dice, eso es cometer adulterio espiritual, infidelidad espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Deben saber que ser amigo del mundo nos lleva a ser enemigos de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Digamos la verdad delante del Señor. Él nos conoce, Él nos ve, Él sabe todas las cosas. ¿Cuántos de ustedes son amigos de Dios? ¿Cuántos de ustedes son amigos de Jesucristo? Pueden pasar tiempo con Él, pueden deleitarse con Él, pueden satisfacerse al estar con Él, conversar con Él, alabarle, adorarle y servirle. ¿Cuántos realmente son amigos de Jesucristo? ¿Y cuántos son amigos del mundo? No les voy a decir que se levanten su mano, pues, en su conciencia, en su corazón. Amigos del mundo. Le gusta lo que el mundo produce, lo que el mundo ofrece, lo que el mundo da. Les gusta, les encanta. Yo escuché cuando, después de mi entrega al Señor, en una inquietud espiritual de querer buscar a Dios, porque me encantaba conversar con Dios, escuché esta alabanza que me animó tanto cuando decía: a solas al huerto yo voy, cuando aún duerme la floresta, y en quietud y paz con Jesús yo estoy, escuchando allí atento su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz. Con Él encantado estoy. Con Jesucristo encantado estoy. ¿Cuántos de ustedes están encantados con Jesucristo? ¿Y cuántos de ustedes están encantados con el mundo? Con lo que el mundo da, encantados con el mundo. Hay un encanto, hay una atracción, hay un imán. ¿Quién atrae tu corazón? ¿Quién atrae tu mente? ¿Quién atrae tus sentimientos, tu atención? Ojalá que sea Jesucristo, que Él atraiga su vida y todo su ser a esa linda comunión, a ese momento hermoso con Él. Qué bueno que vinieron, porque Jesucristo ha permitido que usted venga a esta reunión. Gracias a Dios. Dele glorias al Señor. En cuarto lugar, ¿por qué los cristianos mundanos son enemigos de la iglesia? Porque se deleitan con el mundo. Primera de Juan 2, 16, 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A estos cristianos les atrae, les encanta, les fascina el mundo, lo que produce y lo que ofrece el mundo, sin importarles los costos y las consecuencias. Están dispuestos a pagar cualquier precio con tal de satisfacerse con el mundo. Pueden pagar su entrada, pueden pasarse hasta altas horas de la noche, estar en cualquier diversión, en cualquier reunión donde sí se complacen con el pecado. Pueden pagar dinero, contratar orquestas, hacer fiestas, lo que sea, porque se deleitan con el mundo. Según 1 de Juan 2:16, 3 aspectos del mundo pecaminoso ofrecen deleite al cristiano mundano en abierta oposición a Dios. Esas 3 cosas están escritas allí. Dice, primero, los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Los deseos impuros, correr tras los placeres pecaminosos y dar satisfacción a los deseos sensuales. 1 Corintios 6:18, por eso esta advertencia. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Están escuchando? Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No les interesan las cosas del cielo, sino las cosas de la tierra. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Los deseos de la carne, deseo sexual ilícito, deseo de emborracharse, deseos de bailar, deseos de estar en alguna reunión mundana, de fiestas, quizá por su cumpleaños, quizá por algún otro o alguna otra fecha que le parece importante. Segundo, los deseos de los ojos. Se refiere a la codicia, al apetito sensual por las cosas atractivas a la vista, pero prohibidas por Dios, e inclusive observar lo que da un placer pecaminoso. Por eso en Éxodo 20:17 el Señor dijo, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Por dónde entra la codicia? Es por los ojos. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En Romanos 7:7 el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. En la actualidad incluye el deseo de entretenerse mucho en estas cosas. ¿Están despiertos todavía? Si después me pueden arrojar piedras, está bien, yo muero aquí. Pero predicando lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que atrae? ¿Qué es lo que entretiene a la gente mundana? Viendo pornografía. Dios santo. ¿Cuántos evangélicos todavía miran la pornografía? La violencia en la televisión, en las redes sociales. Impiedad e inmoralidad en el cine. Alguien dice, vamos al cine, ¿y a qué vas al cine? ¿Qué es lo que te interesa ver en el cine? Ven a la oración, no tengo que ir al cine, cristiano mundano.
Ven a adorar al Señor, no tengo que estar en otros negocios, en otros afanes cristiano mundano. La televisión, ¿qué ves en la televisión? Las películas, revistas e internet, ¿qué ves con tus ojos? Dice, los deseos de los ojos, cuando uno satisface, ama al mundo. Por eso, el primer pecado entró por los ojos. Eva vio un árbol codiciable y fruto para alcanzar sabiduría, dice la Biblia. Porque Satanás lo tentó así. Un hombre llamado Acán, dice, vio en Jericó, pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Codició estas cosas. ¿Y sabe cómo terminó? Apedreado. Él y su familia. Destruyó a su propia familia a causa de ese pecado. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2, habla de otro problema con los ojos. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y se quedó mirando y comenzó a crear en su corazón la codicia carnal, la codicia sexual. Y como era rey, él cuando ordenaba a sus súbditos le obedecían, y entonces a uno de sus súbditos le dijo, tráiganme esa mujer. ¿Y para qué trajeron esa mujer? Para cometer adulterio. ¿Por dónde entró el pecado? Por los ojos. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿están escuchando? No se pongan a conversar, escuchen. El Señor dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Está hablando del adulterio, que no es solamente la relación sexual, sino el hecho ya de crear en el corazón el deseo de estar con esa mujer y codiciarla. Ya adulteró con ella en su corazón. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida en tercer lugar. La vanagloria de la vida se refiere al espíritu de arrogancia, de independencia, autosuficiencia, que no reconoce a Dios como Señor, ni su palabra como autoridad suprema. Es el espíritu que se exalta, se glorifica a sí mismo y se jacta del mal y del pecado que practica. Por eso yo les decía, ¿cuántos de ustedes reconocen en esta mañana que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo es el dueño absoluto de su vida y nadie más? ¿Me están escuchando? ¿Cuántos de ustedes reconocen que la palabra de Dios es la autoridad suprema que rige nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras relaciones, nuestras actitudes? ¿Reconocen que es de la autoridad suprema, que aquí están todas las enseñanzas? Así que los cristianos mundanos aún tiran a un lado la Biblia, prefieren escuchar al amigo, al compadre, a cualquier otra persona y darle la razón, no a la palabra de Dios. En cambio, a los cristianos nos encanta, en primer lugar, leer este libro. ¿A cuántos de ustedes les encanta leer este libro? En segundo lugar, ¿a cuántos les encanta saber de este libro? Entender lo que dice este libro. ¿Y a cuántos les encanta hacer lo que este libro enseña? Son cristianos verdaderos, cristianos auténticos. En cambio, los cristianos mundanos prefieren escuchar la televisión, las redes sociales,
cualquier charlatán, cualquier cosa, y después aplicarlo a su vida. Hermanos queridos, los verdaderos cristianos están en el mundo, pero no son del mundo. Digan conmigo, los verdaderos cristianos están en el mundo, pero no son del mundo. Son extranjeros y peregrinos en este mundo. Ellos no se adaptan, los verdaderos cristianos no se adaptan a las costumbres y formas de vida del mundo. No aman al mundo, aman a Dios con todo el corazón. Han salido del mundo, han renunciado al mundo. Odian la maldad que hay en el mundo, aborrecen el pecado. El verdadero cristiano debe aborrecer el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Él ama la justicia, Él ama la santidad, Él ama la pureza, Él ama la verdad, Él ama la luz. Los verdaderos cristianos han muerto al mundo. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. He muerto para el mundo. ¿Cuántos de ustedes han muerto para el mundo y están viviendo para Dios? Su vida, su corazón, su mente, su alma, su espíritu, todo entregado al Señor. Saben los cristianos que son rescatados del mundo. ¿Cuántos saben que fueron rescatados del mundo? Del mundo pecaminoso, del mundo peligroso, del mundo astuto, del mundo que lleva a la condenación. ¿Cuántos saben que fueron rescatados? Yo fui rescatado a mis 18 años. Fui rescatado del pecado y del mundo. Y agradezco al Señor por haberme rescatado. ¿Y cuántos de ustedes igualmente agradecen al Señor? Los verdaderos cristianos saben esto. Los verdaderos cristianos saben que el amor al mundo profana la comunión con Dios y lleva a la destrucción espiritual. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso suena fuerte en sus oídos y suena agradable. Y es una linda advertencia para los cristianos verdaderos. Ellos saben que es imposible amar al mundo y al Padre al mismo tiempo. No se puede amar a dos señores al mismo tiempo. No se puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Amar al mundo significa estar en íntima comunión con las costumbres, intereses, métodos y placeres del mundo y estar entregado a ellos. Significa complacerse con lo que ofende y deshonra a Dios y se opone a Dios. Los cristianos mundanos, como son enemigos de Dios, también son enemigos de la iglesia. Están con nosotros, pero no son de nosotros. Usted tiene que tomar su decisión. Y por eso el Señor ha permitido que esté presente en esta reunión. El Señor le ama con todo el corazón. Pero también Él quiere que usted se aparte de las cosas que hacen daño, que son resbaladizos y peligrosos. Quiere que se aparte del pecado. Porque así, viviendo en el pecado, usted no puede amar a Dios. Tiene que tomar su decisión ahora a quién pertenecer definitivamente. ¿A quién pertenece? ¿Quién es su dueño? ¿Quién es su amo? ¿Quién le atrae? ¿Quién le interesa? Tiene que tomar su decisión. Nosotros los evangélicos, los hijos de Dios, tenemos que renovar nuestra decisión, nuestro compromiso. La lucha es permanente, la lucha es fuerte, es constante. Hay pecado, hay tentación. Alguien dijo así, y voy terminando:
cuando todavía estábamos en el templo anterior, una mujer que se iba a desahogarse de su estrés a Chosica, en un paseo con amigas, lo que sea. Pero su mamá asistía a la iglesia, y entonces cuando ya llegaron frente al templo, dijo: ayúdame a hacer entrar a tus hijos a la iglesia y después tú sigues tu viaje hacia Chosica. Y bueno, por causa de los hijos, ella bajó y ayudó a su madre a entrar al templo, y se dio con la sorpresa, con esta sorpresa agradable, cómo la gente alababa y adoraba a Dios, con qué esperanza, con qué fervor, con qué devoción, con qué seguridad. Y entonces ella se quedó parada primero y dijo: esta gente no tendrá problemas, y yo estoy lleno de problemas. Me estoy yendo a Chosica para desahogarme de mis problemas, y aquí veo gente cómo canta, cómo adora, cómo se deleita delante de Dios. Finalmente uno de los sugieres dijo: pase, siéntese. Y se sentó y se quedó. Se olvidó de Chosica, se olvidó de sus andanzas. Ese día pasó adelante y entregó su vida a Jesucristo. Terminada la reunión, no quería irse. Estaba ahí parada o sentada en una de las bancas. Todos ya se habían ido. Y yo me acerqué para decirle: ya terminó la reunión. Ella me dijo: no quiero salir, porque allá hay mucho peligro, hay mucha tentación. Yo quisiera quedarme aquí. Me siento bien, me siento feliz. El Señor me ha perdonado. No quiero irme de aquí. ¿Cuántos no quieren irse de la presencia del Señor? ¿A cuántos les encanta la presencia del Señor? Les cautiva el Señor con sus alabanzas, la oración, la palabra. En estos momentos vamos a hacer la prueba. ¿Qué les parece? A todos aquellos a quienes les encanta estar con Jesús, hablar con Jesús, alabar al Señor, pónganse de pie. Y a los que no les encanta Jesús, quédense sentados. Porque a lo mejor el mundo, a lo mejor la carne, los deseos de los ojos, los deseos de los apetitos, para el mundo les encanta más que la presencia de Dios. Saben, yo también pasé por ser nuevo en la vida cristiana. Y cuando el predicador, aun cuando los predicadores no eran bien preparados en mi tiempo, pero eran hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, decía: yo quisiera orar por alguien que necesita más de Dios, más de su presencia, más de su ayuda. ¿Sabe qué hacía? Yo pasaba corriendo para ganar espacio. Quiero que me oren, quiero que me ayuden. Yo necesito estar más cerca de Cristo. Quiero vencer el mal, quiero vencer el pecado. No quiero ofender a Dios. Necesito la ayuda. Cuando a las personas yo les veo en una actitud indiferente, me preocupa. ¿Qué les encanta? ¿Qué les atrae? Es bueno tomar nuestras decisiones. ¿Cuántos de ustedes necesitan más de Jesucristo? Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero ¿nuestra fe en quién? Nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en su poder, en su ayuda, nuestra fe en su palabra. Podemos estar en los lugares más peligrosos, en los lugares más difíciles, pero con Jesucristo sí podemos vencer la tentación y el pecado.